Buenas noches a todos. Bueno, en vista que esta semana pasada perdimos algunas clases debido al paro camionero y que pues fue difícil la conexión, sobre todo porque mm, la verdad es que yo no pude encontrar una aplicación que me permitiera compartir la pantalla de la tableta con claridad para poder hacer la clase como si fuera un tablero. Y debido también a que la semana que está por comenzar, no vamos a poder hacer aula porque se cruza los días de nuestra aula con el Technology Camp y como ustedes ya van a haber recibido un correo de parte de la dirección del departamento, la asistencia al Technology Camp es obligatoria. Entonces, pues me veo en la necesidad de seguir con las explicaciones de las configuraciones de los robots por este método, por este medio, pues voy a grabar dos aulas, una referida al robot antropomórfico y otra referida al robot SCAR. Entonces, inicialmente vamos a empezar con el robot antropomórfico. Una vez termine las aulas, yo las colocaré bien sea en el Moodle o les compartiré el enlace al canal de YouTube para que puedan disponer de ellas. También aclararles que cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier cosa que ustedes quieran que yo les aclare o si tenemos algún espacio esta semana, pues les podré hacer alguna tutoría, alguna asesoría al respecto. Sería importante si de pronto ustedes tienen un horario disponible para poder reponer estas aulas que vamos a perder porque van a ser prácticamente cuatro. Entonces, si de pronto ustedes tienen algún horario disponible para poder reponer las aulas que no vamos a poder realizar debido a los inconvenientes de los cuales ya hemos hablado. Bien, entonces vamos a empezar con el robot antropomórfico. El robot antropomórfico tiene esta configuración. Vamos a seguir, lógicamente, los parámetros de David Hartenberg para poder referirnos a la configuración del robot. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los sistemas coordenados. Entonces, primero vamos a identificar cuáles son las articulaciones del robot. Entonces, tenemos una articulación de rotación, que es esta que está aquí, está vertical. El ángulo de rotación de esa articulación vamos a llamarlo teta 1. Entonces, este ángulo de rotación lo que va a hacer es variar la posición de los ejes amarillos, estos dos que están aquí marcados como cero, respecto al plano XY. Entonces, tendremos un eje amarillo respecto a X en esta dirección, otro eje Y en esta dirección. Pues ese ángulo, vamos a llamarlo el ángulo teta 1. Y el sistema coordenado que va a estar ligado a esa articulación va a ser el sistema coordenado 0, marcado como 0. Entonces este eje será el eje X0, este eje será el eje Y0 y el eje respecto al cual se hace la rotación será el eje Z0. Este es el eje de la rotación de nuestra articulación. ¿Listo? Y el sistema solidario que está con respecto a esta articulación, pues vamos a llamarlo justamente el eje, el sistema coordenado 0. ¿Listo? Luego está nuestra articulación 1, que corresponde a esta que está aquí, el brazo rojo. Eh, este será nuestro eje Z. ¿Listo? El eje Z, esta será la rotación de ese eje Z. Y respecto a ese eje vamos a definir los otros dos ejes, ¿no es cierto? El eje de rotación será el eje Z, por lo tanto el eje X será el eje que esté a lo largo del sistema coordenado, perdón, a lo largo del brazo de ese eslabón, que sería este brazo rojo. Entonces el eje X va a estar definido por esta dirección y el eje Y pues será perpendicular a esos dos. En este caso, esta es la configuración del eje Y, el eje 1. Posteriormente tendremos el sistema coordenado de la segunda articulación, que es esta que está acá. Aquí nuevamente tenemos el eje Z, que será Z2, que es paralelo al eje Z1. El eje X estará en la dirección de la articulación, que será esta de acá, que será el eje X2. Y perpendicular a él estará el eje Y2. Y por último tenemos el sistema coordenado que va a estar en el borde o al final de la articulación, perdón, del eslabón número 3, que es este verde de acá, que será este sistema coordenado que ustedes observan aquí en negro, que será Z3 paralelo a Z2, Y3 pues también estará paralelo a Y2 y X3 que estará en la misma línea de acción del eje coordenado X2. ¿Listo? Este sistema coordenado lo hacemos paralelo al anterior debido a que pues en ese punto no tenemos ninguna otra articulación, sino que es el final ya del brazo que estamos analizando. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a las reglas establecidas por David Hartenberg, entonces ya tenemos los eslabones que serían, perdón, las articulaciones que serían la articulación 1, esta de acá, la articulación 2, la articulación 3
serán nuestras articulaciones. Entonces vamos a definir eh, las longitudes o los tamaños de las articulaciones. La primera va a ser L1. L1 va a ser la distancia que separa a los ejes coordenados 0 y 1. En este caso, la distancia que separa los ejes coordenados 0 y 1 va a ser la longitud o el tamaño de esta articulación que está aquí, la articulación azul. ¿Listo? Bueno, una cosa importante que hay que aclarar acá con respecto a los A sub I. Los A sub I ya sabemos qué son. Son las distancias que separan a los orígenes de los dos sistemas coordenados medidas sobre el eje X. ¿Listo? Medidas sobre el eje X. Fíjense que en el caso de esta articulación, ¿cierto? En el caso de esta articulación, este sería X0 y este sería X1. Bien, pero la distancia que los separa, si yo la mido sobre el eje coordenado anterior, esta de acá, ¿listo? Pues no hay una distancia que separe esos orígenes del sistema coordenado, eh, literalmente medida con respecto al eje, a los ejes X. O sea, no hay una distancia ni sobre este eje X ni sobre este eje X que los separe. No puedo medir la distancia sobre los ejes X porque no la tengo. Bien, entonces, para este caso en particular, donde sobre ninguno de los dos ejes X, ni el anterior ni el presente, tengo forma de medir la distancia que separa justamente a los orígenes de los sistemas coordenados, entonces simplemente esa distancia va a valer cero, porque medida respecto a los ejes X, esa distancia no existe. ¿Listo? Bueno, lo mismo, ¿qué pasa con la distancia que separa los orígenes de los sistemas coordenados 1 y 2? Aquí, a diferencia de la anterior, sí hay una distancia que los separa, que sería el tamaño justamente del eslabón. ¿Listo? A esa distancia vamos a llamarla L2. L2, esta que tengo aquí. Porque medida sobre el eje X anterior, que en este caso sería el eje X1, sí tengo una distancia que separa los orígenes de los dos sistemas coordenados. Y lo mismo sucede entre el sistema coordenado 2 y el sistema coordenado 3. Medida sobre el eje X anterior, que sería este caso el eje X2, hay una distancia que separa a los orígenes de los dos sistemas coordenados. En este caso, este es el origen del sistema coordenado 2, el origen del sistema coordenado 3, y la distancia que los separa es la longitud del eslabón, que en este caso vamos a llamarla L3. Bien, vamos a llamarla L3. Entonces creo que hasta ahí no tenemos mayor inconveniente. Bueno, ahora, observemos una cosa. Entre, entre la articulación 1 y la articulación 2. Entre la articulación 1 y la articulación 2. La articulación 1 sería esta de acá, la que decimos que es la que está ligada al sistema coordenado amarillo. Y la articulación 2, fíjense que los ejes Z de las articulaciones no son paralelos. ¿Listo? Entonces, observemos que el eje Z1, que es el eje de rotación de la articulación 2, Z1, que es el eje de rotación de la articulación 2, forma un ángulo de 90 grados con respecto al eje de rotación de la articulación anterior. Es decir, el primer sistema coordenado es el sistema coordenado 0. ¿Listo? Ese Z0 es el eje de rotación de la articulación 1, que es este. Y Z1 es el eje de rotación de la articulación 2. Entre Z0, que es el eje de rotación de la articulación 1, y Z1, que es el eje de rotación de la articulación 2, hay un ángulo. Ese ángulo es 90 grados. ¿Listo? Este Z0 y este Z1. Entre Z0 y Z1 hay un ángulo de 90 grados. Recordemos que es alfa. Alfa es el ángulo de rotación
de los ejes Z visto desde el eje X presente. Bien, entonces, entre Z anterior y Z presente, visto desde X presente, tengo un ángulo de rotación que corresponde a 90 grados o pi medios. Ese será alfa 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa entre 1 y 2? Entonces, recordemos, el sistema coordenado 1 es para la articulación 2 y el sistema coordenado 2 es para la articulación 3. Recordemos que alfa es el ángulo formado entre los dos ejes de rotación, en este caso los ejes Z, visto desde el, el X anterior. Entonces, desde el X anterior, desde el X posterior, perdón, que en este caso sería X2, listo, X2. ¿Cuál es el ángulo de rotación entre Z1 y Z2? Pues como Z1 y Z2 son paralelos, el ángulo de rotación vale 0 grados, porque vistos desde X2, Z1 y Z2 siempre son paralelos. Bien, ahora, ¿qué ocurre entre el sistema coordenado 2 y el sistema coordenado 3? Pues el sistema coordenado 3 ya dijimos que por definición, como es el final de la articulación, pues siempre es paralelo al sistema coordenado que le pertenece a esa articulación. La única diferencia es la posición, que aquí está al final de la articulación. Entonces corresponde justamente a este sistema negro que está acá. Fíjense que los tres ejes son paralelos al anterior. En este caso, Y2 y Y3 son paralelos, X1, X3 y X2 están contenidos en la misma línea de acción y Z3 y Z2 son paralelos. Es decir, que el ángulo alfa entre ellos dos vale 0 grados. ¿Por qué? Porque no están cruzados los dos ejes, sino que son paralelos, los dos ejes Z. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con D. D es la distancia que separa los sistemas coordenados medida desde la proyección sobre los ejes Z, sobre los ejes de rotación. Entonces, en este caso, D sería el tamaño de esta articulación. ¿Listo? Pero es importante aclarar que el tamaño de esta articulación, ¿listo? En este caso sería, podríamos llamarle L1, o sea, esto que aparece aquí. ¿Listo? Esto que aparece aquí debería ir acá, en este diagrama que está acá. Pero esa distancia no varía en el tiempo, es decir, lo mismo nos hubiera dado poner el sistema coordenado 0 aquí abajo, como lo tengo yo ubicado, o haberlo puesto aquí arriba, X0, Y0, Z0. ¿Listo? Z. Sobre Z no tiene ninguna relevancia la posición del sistema coordenado de esta articulación respecto a la anterior. Si lo hubiera puesto en esta posición, o sea que estuviera X0, Y0 y Z0, la separación entre estos dos sistemas coordenados, entre el sistema coordenado 0 y el sistema coordenado 1, pues es mínima. Podríamos decir que tiende a ser. En este caso, por lo que lo ubicamos en esta posición, sería el tamaño de la articulación, pero realmente esa distancia no tiene ninguna relevancia, ¿no? Porque eso depende de la ubicación del sistema coordenado. Si lo hubiéramos colocado aquí, la distancia entre este punto y este punto pues es muy pequeña comparada. Entonces, por eso pongo que aquí vale 0. Pero pues también podríamos poner que vale L1, porque realmente no hay ninguna diferencia, no hay ninguna relevancia con respecto a eso, solamente depende de la ubicación del sistema coordenado. Y las demás distancias, si nos fijamos acá, entre este sistema coordenado y este sistema coordenado, el 1 y el 2, medida sobre Z, ¿cierto? Medida sobre Z, pues si yo lo miro desde Z, pues la distancia que la separa, pues no existe, no hay una distancia que lo separe sobre la proyección de Z, pues vale 0. Y lo mismo pasa entre Z3 y Z2. Bien, si yo mido la distancia que separa estos dos sistemas coordenados vistas desde, desde, desde la proyección sobre el eje Z, pues no hay ninguna separación entre esos dos sistemas coordenados. Por eso, todas estas distancias D, que son las distancias que separan los sistemas coordenados medidas sobre los ejes de rotación, pues valen 0. Y ya los ángulos θ1, que es el ángulo de rotación del sistema 0, θ2, que es el ángulo de rotación del sistema 1, y θ3, que es el ángulo de rotación del sistema 2. Entonces, θ1, el ángulo de rotación de la articulación 1, θ2, el ángulo de rotación de la articulación 2, y θ3, el ángulo de rotación de la articulación 3, pues ya sabemos que esos ángulos sí existen y varían en el tiempo.
Entonces, estos serían los parámetros de Navier-Hartenberg para esta configuración. Esos parámetros, ¿listo? Reemplazados en la matriz general de configuración, que corresponde a, que corresponde a, que corresponde a esta matriz. Ustedes están observando aquí, esta es la matriz general. ¿Listo? Esta es la matriz general homogénea. ¿Listo? Si reemplazamos, entonces aquí tendremos que reemplazar teta i por teta 1 y alfa i por alfa 1. ¿Listo? Pues aquí reemplazamos, en este caso, para la primera matriz. Entonces obtendríamos la siguiente configuración. La siguiente configuración. Tendríamos la siguiente configuración. Reemplazando en la matriz anterior que observamos, vemos que la matriz contendría esta forma. Coseno de teta sub 1, 0. ¿Por qué 0? Porque si recordamos en la matriz tenemos que es seno de alfa sub i por coseno de teta sub i. Pero alfa sub i, que en este caso es alfa sub 1, vale 90 grados. Y nosotros sabemos que el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. ¿Listo? Entonces, aquí, de acuerdo a la configuración anterior de la matriz que habíamos observado, es esta de acá, esta de aquí. Listo, tenemos menos seno de teta sub i, coseno de teta sub i. Entonces sería el seno de teta 1 por el coseno de alfa 1. Alfa 1 vale 90 grados, por lo tanto el coseno de 90 es 0. De allí que cuando construimos la matriz, obtenemos que en este segundo término, el término sería 0, porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Y al final, como el siguiente término es el seno de teta de alfa sub i, que es 1 multiplicado por el seno de teta sub i. Entonces sería 1 por el seno de teta sub i, que sería seno de teta sub i. 1 por el seno de teta sub i queda 1. Entonces aquí tendremos, así obtenemos la primera matriz homogénea. Es lo que sería H01, de acuerdo a los parámetros vistos anteriormente definidos acá. Sería H01. Luego está H12, nuevamente reemplazando los parámetros de Navier-Hartenberg, estos que hemos escogido en esta matriz de acá, reemplazándolos en la matriz general, homogénea general. Esta sería la matriz homogénea entre las articulaciones 1 y 2. Y esta última será la matriz homogénea entre las articulaciones 2 y 3.
Bien, ahí tenemos entonces las matrices homogéneas para cada una de las configuraciones, de las articulaciones, la uno, la 2 y la 3. Finalmente, después de obtener estas matrices, hacemos la multiplicación general que nos daría esta matriz que está aquí. Bueno, aquí la tengo por lo extensa que tuve la matriz, tuve que colocarla en esta configuración, pero entonces esta sería la matriz general de una vez multiplicados. H01, H12, H23, obtendremos esta matriz que será nuestra matriz general de transformación homogénea para el brazo robótico que tenemos acá. Sería esta que está aquí, el que original, sobre el cual hemos hecho la selección de las variables. Esta sería la matriz homogénea general para ese brazo robótico. Y de allí podemos extraer la cinemática directa, que correspondería justamente a la ubicación del punto final del robot en su espacio, en el espacio. Esta sería la matriz o el vector que define la ubicación, ¿cierto? Del punto final del robot respecto a cualquier lugar dentro de su dominio del espacio. Sería esta matriz. Entonces, X, Y, Z, las posiciones X, Y, Z estarían dadas por esta configuración que tenemos acá. Importante establecer que esta configuración que tenemos aquí depende única y exclusivamente de los parámetros geométricos que definimos en la matriz de Neidhardt-Tenberg. Solamente dependen de ellos. Una vez obtenida esta matriz que ustedes observan aquí, procedemos entonces a hallar, esta sería la cinemática directa que fue esta que iniciamos aquí, y esta sería la cinemática inversa, ¿listo? Entonces, en la cinemática directa hallamos la posición en X, Y, Z. Y en la cinemática inversa hallamos es la definición de los ángulos θ1, θ2 y θ3 en términos de las variables X, Y, Z. Entonces, en la cinemática directa lo que hacemos es hallar las posiciones X, Y, Z en términos de los ángulos θ1, θ2 y θ3. Y en el caso de la cinemática inversa, lo que hacemos es hallar los ángulos θ1, θ2 y θ3 en términos de las variables X, Y, Z. Bueno, entonces θ1 pues es simplemente el arco tangente o la tangente de la menos 1 de X, de Y sobre X, mientras que θ2 es el arco tangente de unas variables que yo denominé mu sub S2 sobre mu sub C2 y θ3 es el arco tangente de unas variables denominadas mu sub S3 sobre mu sub S4. ¿Quiénes son mu sub S2? ¿Quiénes son mu sub S2, mu sub C2, mu sub S3 y mu sub S4? Bueno, mu sub S3 es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos L2 cuadrado menos L3 cuadrado. Recordemos quiénes son L2 y L3. L2 es la longitud del eslabón 2 y el de 3 es la longitud del eslabón 3. ¿Listo? Entonces fíjense que mu sub S3 es una función de los parámetros geométricos del robot. Lo mismo pasa con mu sub C3, es una función de los parámetros geométricos del robot. Lo mismo pasa con mu sub S2, nuevamente es una función de los parámetros geométricos del robot. Y mu sub C2 es una función de los parámetros geométricos del robot. El jacobiano para este sistema con 3 grados de libertad estará formado por esta matriz. ¿Listo? Esta matriz será la matriz en derivadas parciales de la función. Esta matriz es la matriz en derivadas parciales ¿de quién? De esta función, de estas funciones que tenemos acá. Esta, ¿listo? Respecto a cada una de las variables que tenemos ahí, es el jacobiano, que es este que obtenemos aquí. ¿Listo? Entonces, J11, J12, J13, J21, J22, J23, J31, J32, J33. Y aquí tenemos a cada uno de los términos. ¿Quién es J11? ¿Quién es J12? ¿Quién es J13? ¿Quién es J21? ¿Quién es J22? ¿Quién es J23? ¿Quién es J31? ¿Quién es J32? ¿Quién es J33? ¿Listo? Entonces, estas derivadas que hemos calculado las reemplazamos en esta matriz que está aquí. En esta matriz que está acá, las reemplazamos. Y de esa forma obtenemos la cinemática diferencial. ¿Qué va a ser la cinemática diferencial? La matriz que nos va a relacionar justamente las velocidades lineales, x punto, y punto, z punto, con
las velocidades angulares x1 punto, x2 punto y x3 punto. Y entonces esta sería la forma de obtener la cinemática directa e inversa y la cinemática diferencial para este robot, el robot antropomórfico. Bien, bueno, entonces este era el primer robot que íbamos a tomar en consideración. Recuerden que nosotros tenemos que tener en cuenta es la matriz general de transformación homogénea, ¿listo? Que es la que está anunciada anteriormente, que la hicimos en clase, la dedujimos en clase en algún momento hace como unas 2 semanas. Esa matriz, reemplazamos sobre esa matriz los valores de las variables geométricas del robot, en este caso el robot antropomórfico. Bueno, por ahora entonces vamos a dejar hasta ahí. Esta es la aplicación sobre el robot antropomórfico y en el siguiente video haremos la misma deducción para el robot ASCAR.